8 de la mañana, 42 minutos. Se lo comentábamos hace algunos instantes, vamos a hablar de un reportaje que publicó BioBio, que nosotros lo dimos a conocer en el día de ayer y se publicó además en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Se trata del caso de la jueza Graciel Muñoz Tapia, una jueza del segundo juzgado de garantía de Santiago, jurisdicción San Miguel, responde a la Corte de Apelaciones de San Miguel y en definitiva a la Corte Suprema, obviamente, y ella, después de una investigación muy difícil realizada por BioBio, muy difícil por el silencio. Nadie quiere hablar de este caso, nadie quería hablar de este caso. Fue muy, muy difícil llegar a esto, porque aunque todo el mundo sabe, todas las personas callan por miedo, por temor, por no hacerse problemas, porque quieren hacer carrera, por último, no sé si quieren ser mal calificados. Bueno, porque Graciel Muñoz Tapia es hija del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ministro de la tercera sala de la Corte Suprema. Y ella dirigió y además tomó resoluciones, resolvió en audiencias de forma telemática desde Italia. Ya les mencionábamos que es un reportaje de nuestra unidad de investigación, el que reveló que la magistrada mantuvo sus funciones estando en el extranjero y no en su jurisdicción, lo que además causa molestia entre varios de sus pares. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Europa. En más de una oportunidad fue el destino que eligió Graciel Muñoz, jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago e hija de un ministro. ¿De quién? El ministro y presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Eligió Italia para mantener sus labores como magistrada. Desde Italia, en un periodo importante, se conectó para dirigir y resolver audiencias, incluso monitorear negocios inmobiliarios que tenía dentro de su agenda personal, algo que para muchos dentro del propio Poder Judicial configura un privilegio supremo. Esto se conoce después de semanas en que la unidad de investigación de Radio BioBio indagara las salidas del país desde el año 2019 a la fecha de la jueza. De hecho, registra salidas en medio de COVID-19, situación que no ha sido aclarada con qué permisos pudo abandonar el país o si hubo llamados telefónicos. Tampoco las conexiones telemáticas en sus audiencias, en que incluso mantenía en algunos casos baja latencia. Abogados que participaron, dice, se pegó la jueza, quedaba pegada la imagen online. Estocolmo, pero el asunto es mucho más complejo, porque Graciela, cuando ha estado en Chile como ahora, registra domicilio en la calle Estocolmo, en la comuna de Las Condes. Igual registro al que tiene su padre, el ministro de la Corte Suprema, en uno de sus departamentos, comprado hace algunos años a otro jurista de la plaza, según ha corroborado BioBio. Si bien ella no contestó a los mensajes de BioBio la radio, sí podemos contarle que uno de los viajes que habría hecho la magistrada Muñoz Tapia quedó plasmado en un proceso judicial que protagonizó junto a una inmobiliaria, la inmobiliaria Fundamenta, empresa a cargo del proyecto Egaña Comunidad Sustentable, emplazado en la comuna de Ñuñoa y que ha llevado desde hace bastante tiempo todo un litigio justamente en la tercera sala, donde es integrada por el juez Sergio Muñoz. Y esto porque hubo un recurso que presentó de inhabilidad, que presentó la propia inmobiliaria, patrocinada por el abogado Marco Fuentes Rojas. La ejecutiva, que tenía relación con la hija del ministro Sergio Muñoz, hizo mención, y está en el escrito, hizo mención al viaje a Italia de la magistrada. Dato que encontró la unidad de investigación en el cruce de información que tuvimos que hacer, ya que todas las puertas se cerraron, incluyendo la Corte de San Miguel. En una declaración jurada de Valentina Riquelme Arratia, jefa de proyectos de Fundamenta, dijo que el 15 de noviembre del año 2022 me volvió a llamar por teléfono Graciel Muñoz, esta vez para hablar del proyecto Eco Egaña, y me comentó que tenía la intención de solicitar la baja de los departamentos considerando lo que estaba pasando con el proyecto y obviamente haciendo alusión a que su padre era ministro de la Corte Suprema. Los detalles de todo esto, lo que usted está escuchando, usted lo puede leer en biobiochile.cl, reportaje de nuestra unidad de investigación, porque es ahí, en esa comunicación que está escrita, que está en los tribunales, reconoce la ejecutiva de la inmobiliaria que la jueza
no la podían llamar por teléfono de red fija porque estaba en Italia. Si usted hace, y nosotros lo hicimos el ejercicio, esa fecha donde está acreditado por esta funcionaria de una empresa inmobiliaria que dice que su clienta está en Italia y por eso no la puede llamar, con las audiencias, bingo. Las audiencias se hicieron a más de 11.000 kilómetros. No es necesario que Graciela Muñoz tenga que hablar o reconocer para poder hacer esta ecuación y poder dar el mensaje correcto de que ella resolvió audiencias desde Italia. Lo cierto es que según distintas fuentes consultadas aseguran que esta situación era conocida en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Incluso en la revisión de un año de audiencias son varias las actas de la jueza Muñoz Tapia en las que se lee: audiencia se desarrollará mediante videoconferencia en atención a la contingencia referente a la pandemia de COVID-19. Situación que es posible, ya que a raíz de la pandemia del coronavirus, el Poder Judicial permitió que sus funcionarios, incluyendo jueces y juezas, ejercieran de manera telemática con el fin de resguardar su salud. Esto a través de distintos autos acordados establecidos por el Pleno del máximo tribunal. Situación en que, de buena fe, era eso, resguardar la salud de todos los funcionarios, es decir, que se queden en su casa, según consta en el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, que señala, y esto ponga atención, señala expresamente que los jueces están obligados a residir en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal, es decir, no pueden estar a más de 50 kilómetros y para salir deben pedir permiso, sobre todo salir del país, a la Corte de Apelaciones correspondientes. Artículo que ustedes comprenderán no ha sido derogado y un auto acordado no afecta esa regla. Se lo voy a repetir a los jueces. No afecta esa regla. Como usted escucha, Graciela Muñoz estuvo en algunas audiencias a 11.000 kilómetros de distancia, por lo que si se atreve la Defensoría Penal Pública, incluso la Fiscalía, podrían pedir revisar todas las audiencias de la jueza Muñoz. Digo si se atreven, ya que en el reporteo hemos descubierto que aparentemente por temor, abogados de la Defensoría Penal Pública que estuvieron en ese tribunal, que sabían, porque en los chats se comentaba que tomaba las audiencias desde Italia, guardaron estricto silencio. Lo mismo la Fiscalía. Nadie quiere echarse al juez Muñoz, menos su importante sala, la tercera. Nadie quiere pelear con él. Son parte de los términos que entregan los abogados cuando uno trata de tomar algún tipo de declaración respecto a lo que aquí ha pasado. Pero la verdad no es la única, Graciela Muñoz. Según se ha ido estableciendo por relatos de abogados, los jueces de tribunales unipersonales como Garantía Civil, Familia y Laboral han salido a la playa, al Valle del Elqui, Orlando, Miami, Madrid, Aruba, Buenos Aires, ahora que está barato. Todos aseguran que se puede. Incluso defienden el teletrabajo como una garantía ganada por el tiempo, sin entender que esto fue una facultad entregada para cuidar su salud, para que se queden en sus casas, ya que el 311 los obliga a quedarse justamente dentro de un radio de 50 kilómetros a su tribunal. Para el director del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, el caso de la jueza Muñoz abre cuestionamientos a las y los funcionarios del Poder Judicial sobre posibles privilegios que podrían tener al continuar teletrabajando. El caso de la jueza Graciela Muñoz, que es la hija del ministro Muñoz, justamente es un caso de una jueza en un juzgado de garantía. Y ahí hay varios abogados penalistas que preguntan si un juicio oral, telemático, ofrece las mismas garantías realmente que un juicio presencial. Y parece que no. Si se perciben a los jueces como ellos mismos buscando privilegios, se afecta en el fondo la propia función que tienen que cumplir los jueces. Actualmente las y los magistrados se rigen por el Protocolo de Manejo y Prevención de COVID-19 en tribunales, que desde octubre de 2022 comenzó a dar pie al retorno paulatino a la presencialidad. Según cifras del Poder Judicial, un 30% de los funcionarios se mantienen en teletrabajo y el 12º Juzgado de Garantía de Santiago presenta los mayores índices de teletrabajo, el mismo donde, le decíamos, se desempeña la jueza Graciela Muñoz Tapia, que misteriosamente llegó hace unos días a Chile en medio de los intentos de BioBio La Radio por tener alguna comunicación de ella o incluso de la Corte. Para el abogado penalista y académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, dice las audiencias telemáticas podrían afectar los derechos de las víctimas y los imputados. Como digo, lo esperable sería, como ha dicho la Corte, que
la regla general es que la gran mayoría ya esté funcionando en esa modalidad, ya que el país está funcionando en modalidad presencial hace mucho tiempo y no es explicable que los jueces no lo hagan, particularmente en materia penal, como digo, por lo delicado que son las decisiones que deben adoptar y los derechos que hay en juego, tanto de imputados como de víctimas. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué dice Graciel Muñoz? A nosotros nada. Están los WhatsApp, nunca los respondió, su número está absolutamente corroborado, es el mismo que tiene, para que sepa Graciel, la inmobiliaria Fundamenta, y también lo tenemos nosotros. Digo inmobiliaria Fundamenta porque ella tiene intereses, obviamente, ahí que le devuelvan la platita respecto a lo que ella había comprado. El asunto es que nosotros hicimos las consultas. Nicolás Espinosa presentó, de la unidad de investigación de Bio La Radio, presentó el escrito, porque lo primero que nos dijeron fue que para poder tener una respuesta, ya que Graciel Muñoz no contestaba el teléfono porque ya sabemos que estaba fuera del país, los WhatsApp tampoco lo respondía, entonces la Corte de San Miguel. El asunto es que la Corte de San Miguel lo vio en el Pleno, lo pasó al Pleno la semana pasada, y acá está el documento, dice rol pleno 1229 del año 2023 en curso. Dice, se tomó conocimiento en torno a la pregunta que nosotros estábamos haciendo y se acordó no acceder a la forma solicitada que nosotros estábamos pidiendo sobre la presencialidad, particularmente de la jueza, pero también si se estaba respetando el 311 del Código Orgánico de Tribunales, lo que ya recién le estábamos contando. Y dice, se tomó conocimiento y se acordó no acceder a la forma solicitada sin perjuicio de derivar los antecedentes a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial para los efectos que corresponda. Cúmplase la vía más expedita. Este es un documento, usted ve en Bio TV, estamos mirando, está un poco rayado porque lo hemos estado trabajando, pero están ahí, Código del Poder Judicial. El asunto es que hasta el día de hoy, el reportaje ya fue publicado, se le informó a la Corte Suprema de ello, pero ¿quiénes están en la Comisión de Transparencia? ¿Quiénes son los señores que no nos entregaron durante tanto tiempo en información? Bueno, está Haroldo Brito, que va a dejar la Corte Suprema, otra persona que, por lo que vemos, también los abogados le tienen miedo o temor a Haroldo Brito. Está Leopoldo Llanos. Está Roberto Contreras, que es de la Corte de San Miguel, hombre muy cercano a Sergio Muñoz. Fueron compañeros de curso. Algunos dicen tan cercanos que evidentemente Graciel lo conoce como desde la cuna. Le preguntamos a Roberto Contreras, mandamos un WhatsApp. Él dice, desconoce prácticamente la relación. Le preguntamos si incluso era padrino de Graciel Muñoz, que hubo algo que se comentaba en círculos de tribunales. Él descarta ser padrino de Graciel Muñoz y toma distancia de esto y nos pide que nos recurramos justamente a comunicaciones, porque todo lo pretenden ver por comunicaciones. El asunto es que Juan Enrique Vargas, que es de la Academia, Ricardo Guzmán, Roberto Contreras, Leopoldo Llanos, Haroldo Britos, nadie nos dice nada hasta el día de hoy. O sea, el silencio es sepulcral. Néstor, mira... y puedo terminar con un tipo de cosas que de hecho siguen llegando mensajes. Todos dicen, increíble el poder aparente que tiene Sergio Muñoz, porque ningún abogado, para que sepan nuestros auditores, abogados de la plaza, abogados que usted conoce, que los vemos en la tele, que aquí mismo hablan muchas veces, todos prefieren guardar silencio. Nos pueden contar muchas cosas fuera del micrófono, pero prefieren guardar silencio, incluso exministros de la Corte Suprema. Los exministros por respeto dicen a Sergio Muñoz y otros por temor a Sergio Muñoz. Rápidamente algunas cosas, dilucidar algunas cosas. El primer conocimiento que hubo de Graciel Muñoz fuera de sus labores jurisdiccionales fue en el caso Fundamenta. El caso Fundamenta es un proyecto inmobiliario que estuvo detenido por resolución judicial. Así es. Finalmente después se dio la autorización para que se terminara, pero ya estaba muy avanzado cuando se detuvieron las obras. ¿Y qué pasó acá? Pasó que Graciel Muñoz estaba comprando 2 departamentos, había firmado una promesa de compraventa, había aportado dinero y en algún momento dijo, no, me desisto, quiero que me devuelvan la plata. Y le preguntaron, ¿por qué usted, Graciel, quiere desistirse si nosotros tenemos las obras avanzadas? ¿Y qué respondió Graciel? ¿Qué dijo? Que su papá le había comentado que era mejor desistirse. O sea, uso de información privilegiada, pues. Que era mejor, claro, desistirse de la compra. Exactamente. Y eso está en tribunales. Eso es público. Esa es la primera actuación. La segunda es esta. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero, la ley es la ley y no puede ser modificada por un auto acordado de la Corte Suprema.
Ese es el primer dato, porque hay jueces que creen que pueden legislar ellos. No, eso no es así. El auto acordado solo sirve para precisar o cuando hay un vacío y no se sabe qué hacer. Pero en este caso, el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales es clarito. Se lo leo. Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tengan asiento al tribunal en que deban prestar sus servicios. Sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces en su territorio de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al de asiento al tribunal. ¿Qué dice? En casos calificados. Por lo tanto, aquí tiene que haber una resolución fundada. ¿Existe esa resolución fundada respecto del caso de la jueza? No. 2. De hecho, aquí está el documento, por eso nosotros preguntamos y nos mandaron a la Corte Suprema. Ya, pero te lo mandaron, pero no dicen que no existe. No, que dicen que no van a entregar conocimiento, se acordó no acceder a la forma. Sí, yo quiero decir algo. No se le vaya a ocurrir a alguien hacer un documento ahora. Porque mira, eso Nicolás hizo un rastreo tan detallado. Sí, pero yo digo, no se les vaya, es una reflexión. No se les vaya a ocurrir a alguien hacer un documento ahora porque eso sería delito, creo yo. Sí. O sea, mejor que no, esa alternativa de eliminarla. 2, tienen que haber casos calificados. 3, ¿qué se le pidió a la Corte de San Miguel? Porque tú lo contabas, Néstor, se le pidió a la Corte de San Miguel algunas cosas. Las voy a leer para que ustedes vean que es algo real, porque los tribunales tienen que hacer una labor pública, ¿no? Pregunta 1. De los jueces que mantienen jurisdicción en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago con asiento en la Corte de Apelaciones de San Miguel, ¿se le otorgó autorización a alguno de los magistrados para trabajar e impartir justicia del extranjero? 2. ¿Fue autorizada la magistrada Graciela Alejandra Muñoz Tapia por la Corte de Apelaciones de San Miguel para residir fuera del territorio donde tiene asiento el tribunal en el que presta sus funciones? En el caso de doña Graciela Alejandra Muñoz Tapia, desde el inicio de la alerta sanitaria del COVID, ¿le consta a la Corte de Apelaciones que las audiencias que dirigió y resolvió la magistrada Muñoz Tapia se hayan realizado desde el territorio nacional? Etcétera, etcétera. Son preguntas obvias, aquí no hay ninguna pregunta capciosa. ¿Qué hizo la Corte? No quiso contestar. Se reunieron todos los ministros en un pleno y no quiso contestar a Bío Bío. Era una falta de transparencia notable. Porque además podrían haberlo contestado, para eso se reúne el pleno. Porque, perdona Néstor, son ellos los que debían dar la autorización. Sí. No la comisión de transparencia o esa cosa que hay ahí. Son ellos. Y por lo tanto, ellos son los que tenían que informar. No hay nadie mejor que ellos. Y resulta que nos derivaron a una institución que no sé si existe o no. Dicen que existe, pero no se conoce mucho y que no contesta, o sea, es fantasmal. Eso es todo. Fíjate que hay un dato. Uno puede, por una resolución fundada, permitir que un juez esté fuera de la jurisdicción, pero tiene que estar a disposición del tribunal. ¿Cómo va a estar alguien a disposición del tribunal a no sé cuántos kilómetros de distancia? Hay otro dato más. Hoy día da declaraciones, como tú decías, en el diario La Tercera, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dice en el diario La Tercera, Graciela Muñoz? Dice: me he conectado por la aplicación Zoom para realizar las audiencias tanto de Chile como en algunos periodos del extranjero, respecto a lo cual, hasta el día de hoy, no se me ha consultado por mis superiores desde donde me encuentro trabajando. Tampoco se me ha prohibido, ni se ha dispuesto norma alguna, en contrario. Ella le está echando la culpa a sus superiores, cuando es ella la que tiene que pedir permiso y obtener una resolución fundada. Y dice: nadie me ha pedido, nadie me ha preguntado, nadie me ha prohibido. Pero sí, está en estos instantes reconociendo que no pidió permiso. A ver, aquí es la declaración es autoinculpatoria. Esta jueza tiene que salir ahora, suspenderla. Pero mira lo que está diciendo. Ellos tendrían que haber investigado dónde estaba yo. Es impresionante. 2, dice: he desempeñado mis funciones fielmente y a cabalidad como mujer. Siendo una persona adulta, profesional y mayor de edad, tomo mis propias decisiones, independientemente de cualquier otra persona que se me relacione de manera directa o indirectamente o con quien viva. ¿Vive con el ministro Sergio Muñoz o no? Aparecen dos direcciones, pero lo que sí podríamos establecer es que aparentemente ya pasó tanto tiempo fuera del país que se cambió la casa del padre, porque aparece la calle Estocolmo, vamos a omitir el número, en la comuna de Las Condes,
con la residencia. Y cuando uno mira a Sergio Muñoz en los sistemas, es la misma dirección. Por ende, uno podría, en base a esa dirección, establecer que lo han dado. Ella, por lo menos, fundamenta dio la dirección de su padre. Que si vive digámoslo así. Es que si vive con el papá, aunque no viviera, pero ya si vive con el papá, Sergio Muñoz, ministro de la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro sabía todo esto. Absolutamente, lo que estaba haciendo su hija jueza. Porque no es que desaparezca un día y se vaya y no. Ese argumento de... Entonces, no, si sabía, yo creo que el ministro Sergio Muñoz también tiene que responder qué es lo que sabía. Es que debería responder. Sí, pues. Ese argumento de que es mujer, adulta, profesional, mayor de edad, tomo mis propias decisiones independientemente de cualquier otra... Ese argumento es el mismo que el juez Muñoz esgrimió cuando se le preguntó acerca de lo que había pasado con Fundamenta. Es como una dinámica, digamos, familiar responder de esa forma. O sea, yo creo que hoy día sería bueno que el juez Muñoz respondiera si vive con ella o no. Y si vive con ella o no, que dé alguna explicación si sabía o no. Para entender un poco este asunto, ¿no? Porque el juez Muñoz, todos sabemos cómo emite declaraciones con respecto a tantas cosas en el país, bueno, que emita alguna con respecto a él. ¿No es cierto? Sería bueno. Es de interés público. Oye, a ver, rápidamente respecto a la Corte de San Miguel, porque ya Graciel Muñoz a la tercera le responde eso, a nosotros, insisto, no nos ha respondido, solo ha orientado las comunicaciones a través de, valga la redundancia, comunicaciones del Poder Judicial. Pero el asunto es que, ante nuestro requerimiento, hace una semana, tomó conocimiento, y podrían haberle mandado por último un mensaje, ¿no? Entendemos que a lo mejor ese mensaje fue que regresara al país, lo cual en vez de abrir una investigación dentro de la misma Corte de San Miguel, se tomó otra definición, creo, esa es una opinión. ¿Quién es? El presidente de esa instancia, que es el ministro Luis Sepúlveda Coronado. También han estado Roberto Contreras Olivares, que a esta altura es como un tío de la jueza, porque ya sabemos, muy cercano a Sergio Muñoz. Además de Roberto Contreras, María Teresa Díaz, Silvia Pizarro, María Soledad Espina, Adriana Sotovía, María Alejandra Pizarro, María Catalina González y Dora Mondaca. Danilo Quesada, también está Cecilia Catalán. Y los ministros suplentes María Alejandra Rojas y Alondra Castro Jiménez. Todos ellos estaban en el pleno, y esto consta en este documento que fue remitido a Radio Bio Bio. O sea, ellos hace más de una semana tomaron conocimiento de Graciel Muñoz, de que estaba fuera del país, digamos. Yo quiero agregar un dato. Que no lo sabía. Hay algunos trabajos que se pueden hacer en forma telemática y en forma muy correcta, y otros que no. Nosotros podríamos estar transmitiendo en forma telemática, pero no es exactamente lo mismo y no tendríamos las mismas capacidades. Y eso es evidente, lo hemos hecho en algún momento, estando enfermos, no sé, pero no es lo mismo. Cuando estamos hablando de tribunales de justicia, es muy importante y estamos hablando de causas penales, criminales, donde las sanciones son muy graves, son gravosas. Entonces, es muy importante que todas las partes puedan ejercer plenamente sus derechos. Eso no ocurre en materia telemática, se lo aseguro. Por eso es importante que los jueces estén. Y por eso es importante que cuando un juez pide no estar, haya una resolución fundada del por qué. Y esto en resguardo de los derechos de las partes. La Corte de Apelaciones de Santiago le hizo un sumario a la jueza Paola Rivas por tomar audiencias desde Brasil. Hubo un caso. Sí. Pero acá no. Acá los jueces dicen, pregunten en otra parte. Los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Vean ustedes dónde preguntan, por allá. Entonces, no hay igualdad de trato. Ese es el problema. ¿Y por qué no hay igualdad de trato? Porque es hijo de alguien, del ministro. O sea, uno se pregunta todas estas cosas. Bueno, habrá que ver cuáles son los juicios. Mira, estamos mostrando imágenes en Bio TV porque estuvimos en el Centro de Justicia, hemos recorrido, y es tan notoria la diferencia entre lo que corresponde a la Corte de Santiago con la Corte de San Miguel. Algo pasa, y esto es bueno que los senadores que nos están escuchando sepan, algo pasa en la Corte de San Miguel. O sea, esos ministros que quieren llegar, muchos de ellos, a la Suprema algún día, de hecho uno de ellos ha estado en quinas para llegar a la Suprema, hay que poner ojo en eso. O sea, acá no es solo el interés de seguir escalando dentro del Poder Judicial, sino también actuar. Y usted va al Centro de Justicia y todos los juzgados de garantía
orales que pertenecen a la Corte de Santiago están trabajando. En sus oficinas hay gente. Los trabajadores con mascarilla, sin mascarilla, salen, atienden a las personas, conversan con ellas. Una justicia de otra forma, mucho más. Pero saltamos, Tomás, Catherine, a la Corte de San Miguel y es las imágenes que hemos... Mira, ahí está, por ejemplo, nadie en las oficinas. O sea, están vacías. Es una cuestión... Pero no da vergüenza, es una cuestión impresionante. Y uno conversa con quienes forman parte de la Corte de Santiago, con todo lo que alguien podría decir, y dice, algo pasa en la Corte de San Miguel, pero parece que esto a nadie le llama la atención. No sé si al ministro Cordero, que podrá, el ministro de Justicia, me refiero, a lo mejor mandar algún escrito, algo. Néstor, cuando una jueza tiene un hijo muy enfermo, que necesita de sus cuidados o tiene algún problema grave, le piden la documentación, tiene que probar. Porque no hay hija todo de un eso, juez, de un ministro. Y para que haya una resolución fundada, porque si no, ¿cómo? Yo quiero saber qué documentos presentó la señora Graciel Muñoz y cuál es la resolución fundada. Nada más. O sea, que se aplique el artículo 311 del Código Orgánico del Tribunal. Eso Sí, es todo. y para terminar, algo pasa también en materia civil, más que familia, nos decían abogados civil y laboral. Juezas que, de tribunales de Santiago, perdón que me ría, pero que las gaviotas les pasan, están en el patio de una casa en la playa y las gaviotas a veces no dejan, se meten en el ruido del sonido de los micrófonos porque las gaviotas pasan tan cerca y están dictando justicia desde la playa, pues deberían estar en las comunas de Santiago, Providencia u otro donde están los juzgados laborales. Algo pasa también ahí y todos se hacen los sordos, incluso los... O sea, bien digo, se hacen los sordos y los ciegos. Y por último, una reflexión. No solamente jueces, abogados tienen miedo de criticar el Poder Judicial porque se desempeñan ahí. También algunos medios que son tremendamente obsecuentes con el Poder Judicial. Porque es fácil. Cualquier demanda y uno ya está sometido a ellos. Pero nosotros que tenemos demandas, no vamos a estar sometidos a nadie, aunque exista cualquier consecuencia, porque nosotros tenemos el deber de informar, más allá de las consecuencias o del cálculo que pueda existir. Por lo tanto, vamos a seguir informando de todo lo que está ocurriendo en cualquier ámbito, pero también en esos ámbitos hay que incluir el Poder Judicial. Para cerrar, nos dicen que la Comisión de Transparencia aún no ve el tema. Por eso nos tratan de que no somos exactos respecto a lo que decíamos. Y esto imagínense, hace una semana todavía no lo revisan la Comisión de Transparencia. La verdad que hay que decir que ya no lo necesitamos porque solamente el cruce entre fundamenta, es muy clave esto, fundamenta pidiendo que el juez Muñoz salga de la tercera sala, fundamenta, dice todo lo que pasó con Graciel Muñoz, de que estaba en Italia, que no la podían llamar por teléfono porque solo era por WhatsApp, y va encima reconocen que todo esto forma parte del círculo de la relación jueza con ministro de la Suprema. Primero deberíamos decir que la Corte debió haber contestado, no una comisión no sé cuál, la de transparencia, es la Corte. En segundo lugar, que la Corte trabaje más rápido. Eso es todo. Ya, Néstor. Veamos si va a pasar, si es que pasa algo difícil, lo vemos. Yo creo que esto va a quedar en punto muerto. El Senado podría hacer algo, tal vez también, empezar a hacer una revisión, pero lo cierto es que ¿quién fiscaliza a estas cosas? Esa es la gran duda que queda.